tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Ah, Me gusta siempre que predico, tengo la oportunidad de predicar, acompañar la predicación o antes de empezar la predicación con algún clip de película o alguna referencia, así como el primer día que la referencia era Spider-Man y me parece el tercer día la referencia era El Milagro de Candeal. Y la verdad es que no encontré referencia de película para el capítulo 4, entre otras cosas porque honestamente quería que pusiésemos toda la atención en este capítulo, el capítulo 4 de Jonás, que pienso que es el gran damnificado del libro de Jonás, porque casi todo el mundo conoce la escena de los pescadores en el capítulo 1, casi todo el mundo, o prácticamente todo el mundo, todos los que escuchan Jonás, tienen la idea del gran pez, algunos le llaman ballena, sabemos que no es una ballena, y mucha gente sabe lo que ocurre en el capítulo 3, que es la conversión de los ninivitas. Pero, ¿qué ocurre en el capítulo 4? ¿Qué pasa en el capítulo 4? ¿Qué ocurre en este capítulo? Mucha gente no llega hasta allí. Y si llega, algunas personas lo leen por encima porque a lo mejor no es tan entretenido y tan divertido como los capítulos anteriores. Si os acordáis, la primera vez que estuve por aquí, cuando tuve la oportunidad de hablar de Jonás capítulo 1, expliqué que mi interés, mi deseo a la hora de abordar el libro, todo el libro de Jonás, era rescatar a Jonás del síndrome de infantilización que muchas veces nosotros los creyentes, los lectores, hemos puesto en este libro, porque nos gusta tanto, nos anima tanto, nos divierte tanto la escena del pez, que hemos convertido a Jonás simplemente en una historia para contar a nuestros hijos antes de dormir. Tengo que confesar algo, yo también, se lo he contado decenas de veces a mis hijos y mis hijas, cuando eran más pequeñas, se han ido a dormir muchas veces con la historia de Jonás. Si tenéis hijos y si vuestros hijos son similares a los míos, encontraréis que a los niños les encanta que les repitamos una y otra vez las historias. Y claro, cuando ya llevas como 70 veces explicado la misma historia, a ti no te hace gracia, pero no sé por qué a los niños les encanta. Y lamentablemente Jonás, de alguna manera, ha sufrido este síndrome. Hemos dejado Jonás como simplemente una historia para niños y como mucho hemos reducido todo el libro de Jonás simplemente a Jonás capítulo 2, la escena del gran pez, la escena de la ballena, del gran pez. Y hoy que nos disponemos a reflexionar sobre el capítulo 4 del libro de Jonás, pienso que es muy importante que entendamos la perspectiva completa, la visión completa, la película completa de todo este libro. Si os acordáis también, cuando hice la introducción a Jonás, comenté que Jonás había sido escrito más o menos como una obra de teatro. Una obra de teatro en la que tenemos 4 actos. Acto primero, acto segundo, acto tercero y acto cuarto. Hemos contemplado, hemos dado ya los 3 primeros actos y hoy, con la ayuda de Dios, y esperamos que su Espíritu nos ayude a explicarlo y a entenderlo, nos aventuramos a reflexionar en el cuarto y último acto del libro de Jonás. Y como en toda obra de teatro, estoy seguro que vosotros lo sabéis, claro, en toda obra de teatro, en los actos previos siempre se dan pinceladas. ¿Para qué? Para que cuando llegue el cuarto acto, entonces lo entendamos todo, lo entendamos completamente todo. Si os hubiese puesto alguna película en esta tarde para introducir Jonás capítulo 4, os habría puesto una película de Alejandro Amenábar, cualquiera, del director Alejandro Amenábar. ¿Y sabéis por qué? ¿Habéis visto alguna película de Alejandro Amenábar? ¿Sí? Sois gente culta, ¿no? Alejandro Amenábar. Normalmente solamente a la gente inteligente le gusta Alejandro Amenábar. Así que punto para vosotros. Las películas de Alejandro Amenábar tienen una característica y es que normalmente Alejandro pues cuenta toda una historia de manera magnífica, como muchos directores que la cuentan muy bien, pero a Alejandro Amenábar le encanta desvelar todo el significado de la historia que ha estado durante casi 2 horas contando en la escena final. Le encanta esto, como por ejemplo Los Otros. ¿Alguien ha visto Los Otros? No os voy a contar el final, bueno, ya tiene bastantes años, ¿no? No voy a contar el final, pero a Alejandro le encanta eso. Así que si hubiese puesto algún clip de vídeo, se habría puesto una película de Alejandro Amenábar. Lo que pasa es que pensé, claro, sería un spoiler, y hacer spoiler como que no es muy divertido, ¿no? Entonces, yo quiero que me queráis, no quiero que os enfadéis conmigo si os hago spoilers. Y como cualquier buena historia y contada de esta manera, es allí al final
en el cuarto y último acto en el que realmente seremos capaces de entender de qué va el libro de Jonás, de qué trata esta historia. Y vamos a hacer un pequeño repaso, muy, muy sencillo, porque necesitamos este repaso para poder entender Jonás capítulo 4. Podemos resumir o definir el libro de Jonás como, con la siguiente frase, una frase que me encanta. La frase dice, la palabra de Dios es proyecto de salvación para la humanidad. Esta frase me encanta. La palabra de Dios es proyecto de salvación para la humanidad. Y así defino yo el libro de Jonás. ¿Por qué? Mirad por qué. Porque si tú analizas capítulo por capítulo, historia por historia, el libro de Jonás, te das cuenta de que Jonás nos habla de cómo las personas se salvan, cómo personas llegan a salvarse. Y eso es maravilloso, es fantástico, es divertido incluso. Y mientras repasaba las notas, yo pensaba, ay Señor, ayúdame a transmitir la emoción que me produce este capítulo 4, ¿no? Y cuando tú estás muy emocionado, normalmente se te atropellan las palabras. Y no quiero que se me atropellen las palabras, quiero poder tener la contención necesaria para explicaros realmente, con la emoción, pero realmente con la idea clara de cómo este capítulo 4 realmente nos ayuda a entender que la palabra de Dios es proyecto de salvación para la humanidad. Así que vamos capítulo por capítulo. Jonás capítulo 1, ¿qué ocurre? Los marineros se salvan. ¿Os acordáis? Al final del capítulo, ¿qué dice? Que los marineros, fijaros qué dice, sintieron aquellos hombres un gran temor por el Señor, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Los marineros se salvan. Fantástico. Final feliz para ellos. Maravilloso. Y entonces, claro, nos da un subidón. Nos preocupábamos por los marineros. Estaban a punto de morir. Y cuando el capítulo 1 acaba y vemos que se salvan, nos alegramos y decimos, ok, voy con el capítulo 2. El capítulo 2, como todos sabéis, pues empieza con Jonás un poquito maltrecho. Pero en el capítulo 2 también Jonás se salva. O sea, al final del capítulo, Jonás se salva. Capítulo 1 se salvan los marineros. Capítulo 2 se salva Jonás. Fantástico, ¿no? Hasta ahora esa constante se va cumpliendo. Capítulo 3, ¿quién se salva? Los ninivitas, ¿verdad? O sea, el capítulo 3 nos dice que todo el pueblo hizo voto, se arrepintió de su mal camino, incluso los animales, y todos se salvaron. Todos, absolutamente todos se salvaron. Fantástico. Capítulo 1 se salvan los marineros. Capítulo 2 se salva Jonás. Capítulo 3 se salvan los ninivitas. ¿Quién se salva en el capítulo 4? No es tan fácil, ¿verdad? La respuesta a esta pregunta os la diré al final, porque de esa manera me garantizo que escuchéis el sermón, porque si no, claro, los que vamos a la iglesia desarrollamos una habilidad tremenda para asentir con la cabeza, ¿no? Y el predicador está aquí predicando y la gente está sintiendo y uno piensa, qué bien, me están escuchando todos. Y estamos pensando pues en lo que ha hecho el Barça, no sé si ha ganado, si ha perdido, no me lo digáis, ¿no? Luego lo leeré en el Marca como Mariano Rajoy, ¿vale? No me digáis nada. Y estamos pensando, entonces me gustaría que escucharais la reflexión que voy a hacer a continuación. Y por eso la respuesta a todo el libro de Jonás, específicamente el capítulo 4, pero todo el libro de Jonás es la respuesta a esta pregunta. ¿Quién se salva en Jonás 4? En Jonás capítulo 1, marineros. En Jonás capítulo 2, Jonás. En Jonás capítulo 3, ninivitas. ¿Quién se salva en Jonás capítulo 4? Y para explicarnos y responder esta pregunta, que es una pregunta vital, es una pregunta importante, es una de las grandes preguntas de la existencia humana, de la experiencia humana. Para responder a esa pregunta, el capítulo 4 nos presenta una historia divertida, una historia interesante. El capítulo 4 empieza con un enfado de Jonás. Empieza con el enfado del profeta. He dividido el capítulo en 3 partes y la primera parte es eso, es el enfado del profeta. Versículos del 1 al 4. Dice así: Pero Jonás se disgustó en extremo y se enojó. Así que oró al Señor y le dijo: Oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Fuertes palabras estas del profeta, ¿verdad? Y el Señor está allí, mira al profeta
Y entonces le responde, oye Jonás, una pregunta. ¿Tú crees que es correcto, que es adecuado, que haces bien, que es positivo en enojarte? Y esta pregunta es muy interesante porque a través de esta pregunta, el escritor de Jonás capítulo 4 nos llevará por todo el capítulo 4 de Jonás para responder a la pregunta, ¿quién se salva en Jonás 4? Así que encontramos al profeta enojado. ¿Por qué el profeta está enojado? El profeta está enojado porque no se cumple su expectativa sobre Dios. Jonás tiene una expectativa sobre Dios que no se cumple. Y además, en esos primeros textos del capítulo 4, se nos explica por qué Jonás quiso huir de Nínive a Tarsis. El capítulo 1 se introduce, nos explica que Dios le manda algo a Jonás y Jonás, en lugar de obedecerlo, se va al otro extremo. Y como lectores atentos, nosotros nos preguntamos por qué Jonás hace esto. Y nos hasta el capítulo 4 que el mismo Jonás nos responde por qué. Jonás huye porque Jonás sabe que Dios es un Dios que perdona, es un Dios clemente, es un Dios misericordioso, que cuando el ser humano realmente se arrepiente, entonces Dios también se arrepiente, se inclina al ser humano y le salva. La palabra de Dios es proyecto de salvación para la humanidad. Se salvan los marineros, se salva Jonás, se salvan los ninivitas. Jonás sabe esto y Jonás pensaba, decía, quería, deseaba. Yo no quiero que la gente de Nínive se salve. ¿Sabéis por qué Jonás no quería que la gente de Nínive se salve? Porque la gente de Nínive en la época de Jonás representaba lo peor del género humano. Era un pueblo, una ciudad, una pequeña civilización que había machacado a sus vecinos y que vez tras vez se iba expandiendo y se iba imponiendo. Y no se iba imponiendo a través de buenas palabras y buenas prácticas, sino a través de la masacre. Así que Jonás conoce la maldad que hay en el corazón de la gente de Nínive. Dios le dice a Jonás que vaya y les predique. Y Jonás piensa, tú debes estar equivocado, Señor. ¿Cómo puedes querer que esta gente se salve? Esta gente merece morir. Esta gente merece condenarse. Esta gente merece arder en el último caldero del infierno. ¿Quién sabe más, Dios o Jonás? En principio Dios. Pero Jonás es honesto y reconoce que él no deseaba que la gente de Nínive se salvara. Así que Jonás tenía su propia idea de lo que es la justicia, de lo que debería ser el Señor. Y todo el libro de Jonás, y ya voy dando pistas para responder a la pregunta de quién se salva en Jonás capítulo 4, todo el libro de Jonás es un proyecto de conversión y transformación del profeta. El profeta a través de todo el libro está experimentando un cambio sustancial en su manera de entender a Dios, en su manera de sentir a Dios y en su manera de practicar a Dios. Jonás era un profeta, con lo cual él conocía a Dios de primera mano. Dios le hablaba. Posiblemente Jonás también sentía correctamente a Dios en el sentido de que, como le hablaba, Jonás era capaz de hacer lo que Dios quería para él. Pero a Jonás le faltaba una parte. Jonás le faltaba actuar de manera correcta ante ese conocimiento que tenía de Dios. Así que todo el libro de Jonás, esos 4 capítulos de Jonás, es un proceso que Dios pone al profeta para cambiarle, para transformar su vida, para transformar su manera de pensar de Dios, su manera de sentir a Dios y su manera de actuar en consecuencia a lo que Dios le pide. Así que encontramos a Jonás enfadado. ¿Cuántas veces nos enfadamos cuando no ocurren las cosas que deseamos? Y para ayudar al profeta en ese proceso, entonces Dios hace algo muy divertido. Y es que ocurre algo con una calabaza y un gusano. Y esta es la enseñanza didáctica del capítulo 4 de Jonás. En cada uno de los capítulos ocurren unos elementos, hay unas constantes de unos elementos interesantes. En el capítulo 1 es una gran tormenta, en el capítulo 2 es un gran pez, en el capítulo 3 es una gran ciudad y en el capítulo 4 es una calabaza y un gusano. Y tú dices, aquí hay algo que falla, ¿no? Gran tormenta, gran pez, gran ciudad y aquí es calabaza y gusano. Y esto es parte del humor de Dios, es parte del humor, porque seguramente Jonás esperaba algo grandioso y maravilloso y no. El Señor hace algo pequeño, humilde y sencillo
para enseñar a Jonás. Dios quiere enseñar a Jonás, quiere que Jonás atraviese una experiencia que le enseñe realmente algo importante sobre Dios que vamos a ver al final. ¿Qué ocurre con la calabaza y el gusano? Vamos a leerlo, son los versículos del 5 al 8, dice así: Jonás salió de la ciudad y acampó hacia el oriente de ella, perdón, y allí se hizo una enramada y se sentó a la sombra para ver qué sucedería con la ciudad. Jonás ya sabía lo que iba a ocurrir, pero bueno, es parte de la teatralización de la historia. Versículo 6. Entonces el Señor Dios dispuso que una calabacera creciera sobre Jonás para que su sombra le cubriera la cabeza y lo librara de su malestar. Y Jonás se alegró mucho por la calabacera. Es curioso, ¿no? O sea, ¿veis cómo va aquí avanzando la historia? Jonás, el capítulo empieza Jonás enfadado. Jonás está muy enfadado. Está enfadado porque Dios iba a perdonar a una gran ciudad. Y Jonás se sienta a esperar lo que va a ocurrir. De noche, la calabacera esta crece, tapa a Jonás, lo cubre del sol que le está molestando, que le está dando en la cabeza. Tenía un profesor en el seminario que decía que posiblemente Jonás sufriera alopecia, ¿no? Porque por eso era tan necesaria la calabacera, para que no le diera el sol directamente aquí. Yo no llego hasta ese punto de exégesis, ¿no?, de mi profesor, pero lo gracioso es esta historia. O sea, esta historia es como un chascarrillo, es como un chiste. Crece una calabacera, cubre esa enramada que había dicho Jonás, y Jonás está bien, está tranquilo, tiene un aire fresco, ya no le molesta tanto el sol, y entonces se alegra, ¿no? Es un hombre de pequeños placeres, ¿no? El sol le molesta, Dios hace que el sol se tape, y entonces Jonás se alegra. Jonás hasta hace un minuto estabas enfadado, pero no, ahora está contento. Ok, ¿qué ocurre? Hemos visto a Jonás enfadado, Jonás ahora está contento. La historia continúa. Dice: pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano dañara la calabacera, y envió Dios, y se secó. Y aconteció que al salir el sol envió Dios un fuerte viento del este. El sol hirió a Jonás en la cabeza y sintió que se desmayaba. Entonces, deseando la muerte, dijo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Jonás otra vez se enfada. Jonás pasa del enfado a la alegría, y de la alegría otra vez al enfado. La idea aquí es lo que os decía antes, que Dios está tratando directamente con el profeta, le está llevando a través de un proceso de conversión para cambiar completamente la vida de este hombre. La manera de entender a Dios, la manera de sentir a Dios y la manera de actuar en consecuencia. Así que encontramos otra vez a Jonás disgustado. Lo interesante también de la historia de la calabaza y el gusano es que es Dios mismo el que está allí detrás de este proceso. En la Reina Valera muchas veces no se ve claro, pero en los versículos 6, 7 y 8 se repite el mismo verso: Dios dispuso. En el versículo 6 dice que Dios dispuso una calabacera, luego en el versículo 7 que Dios dispuso de un gusano, y en el versículo 8 Dios dispuso de un fuerte viento que le da en la cabeza, y por eso él se enfada. Es decir, el capítulo 4 nos dice que es Dios que está allí detrás de ese proceso, y está ese proceso porque Dios desea realmente que la experiencia vital de Jonás cambie por completo, se transforme por completo. Así que bueno, llegamos hasta aquí, hasta este punto, de Jonás otra vez enfadado. Empieza el capítulo 4 con Jonás enfadado porque Dios iba a perdonar a toda una gran ciudad. Luego aparece esta calabacera y Jonás se pone contento, y luego Jonás se vuelve a enfadar otra vez cuando el gusano se come la calabacera, y vuelve a estar otra vez enfadado. Y vemos aquí una pequeña nota de ironía. Jonás se enfada porque Dios iba a perdonar a toda una ciudad, y también se enfada porque un gusano se come una calabaza, ¿no? Esta es la nota de ironía. Y es aquí donde llegamos al final del capítulo 4 con el diálogo entre Dios y el profeta. La gran pregunta
que Dios le hace al profeta, y es la respuesta a esta gran pregunta que nos da la respuesta a la pregunta que hacíamos al principio. ¿Quién se salva en Jonás capítulo 4? Jonás 4:9 dice, pero Dios dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y Jonás responde, mucho me enojo hasta la muerte. Es interesante el valor que tiene Jonás para responder a Dios de esta manera, ¿verdad? Supongo que la mayoría de nosotros no seríamos capaces de responder así al Señor, pero realmente es el tono del profeta lo que nos explica es el profundo enfado que tenía él, que estaba experimentando, un enfado y una enorme y profunda frustración. Versículo 10. Entonces el Señor le dijo, mira, tú tienes lástima de la calabacera por la que no trabajaste, ni la cual has hecho crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Y aquí acaba Jonás capítulo 4. Y cuando acaba así Jonás capítulo 4, nos quedamos todos así un poquito pensativos y dubitativos, ¿no? ¿Y por qué acaba así? ¿Cómo puede acabar así Jonás capítulo 4? ¿No? ¿Por qué acaba en este versículo 11? Mirad, si Jonás hubiese acabado en el capítulo 3, sería maravilloso, ¿no? Sería un happy end, sería un final feliz, porque los marineros se salvan, Jonás se salva y la gente de Nínive se salva y ya está. Y simplemente sería pues un libro interesante de historias bonitas que acaban bien. Pero Jonás tiene un capítulo 4 y como decíamos antes, el capítulo 4 es realmente la clave de lectura, la interpretación adecuada para entender el sentido de todo el libro de Jonás. No podemos entender el libro de Jonás sin entender el capítulo 4. Por eso es necesario que reflexionemos y analicemos por qué acaba de esta manera el libro, y el capítulo y el libro. Un pequeño repaso de lo que hemos dicho hasta ahora. Jonás capítulo 1, se salvan los marineros. Jonás capítulo 2, se salva Jonás. Jonás capítulo 3, se salvan los de Nínive. ¿Y quién se salva en Jonás capítulo 4? Como os he dicho, la experiencia de Jonás con la gente de Nínive era una experiencia de odio. Era una experiencia de odio, posiblemente porque las personas de Nínive no eran ningunas hermanitas de la caridad, no eran gente buena, no eran gente amable, posiblemente eran déspotas, sanguinarios que mataban, esclavizaban y acribillaban a los demás pueblos. Para Jonás, el destino de esas personas era seguramente el infierno, o sea, morir, ser exterminados por parte de Dios. Jonás tenía una idea clara de cuál debería ser el destino de esas personas, con lo cual había odio en la vida de Jonás, en el corazón de Jonás, en la mente de Jonás. Jonás era un profeta de Dios y conocía a Dios. Sin embargo, Jonás deseaba, quería, esperaba que las personas de Nínive murieran con la peor muerte jamás explicada en la Biblia, porque eso es lo que ellos se merecían. ¿Os acordáis cuando en Jonás capítulo 2 leímos aquel salmo que hablaba, bendito el que coja a tus niños y los estrelle contra la peña? ¿Os acordáis que leímos este versículo y dije ese día que ese no era un salmo que se cantaba? Normalmente se cantan la inmensa mayoría de salmos o casi todos los salmos, pero ese no se canta. Y claro, la pregunta era, ¿por qué hay un salmo así en la Biblia? ¿Por qué hay un salmo que dice, bendito el que coja a tus hijos y los estrelle contra la piedra? Y yo he oído un par de predicaciones sobre ese tema y ninguna me convenció hasta que escuché la explicación de otro profesor mío, y él decía que, claro, este salmo está en la Biblia y es un salmo que merece estar en la Biblia porque es un salmo que nos habla de la experiencia de frustración del ser humano. Y todos los que estamos aquí, todos los seres humanos, desde la primera pareja hasta el día de hoy, todos en algún momento hemos experimentado frustración, odio, amargura. Todos hemos estado esclavizados, hemos estado en medio de circunstancias que no son agradables. Y muchos de nosotros, gracias al Señor, hemos podido salir de ahí. Y creo firmemente que este es el deseo de Dios para la vida de Jonás, para la vida de Israel representada en Jonás y para la vida de la iglesia representada en Israel y Jonás. Y por eso, llegando al final de Jonás capítulo 4, me gustaría proponer una respuesta a la pregunta que hacíamos al principio. ¿Quién
se salva en Jonás 4? Se salva el profeta, pero no solamente el profeta, se salva todo el pueblo de Israel representado en el profeta y se salva todo el pueblo de Dios representado en Israel y en el profeta. Y por eso, Jonás capítulo 4 acaba de una manera abierta para que cualquier persona en cualquier época de la historia pueda leer esta pregunta y dar su propia respuesta. Jonás capítulo 4 no es una historia cerrada, no es una historia concluida, no está terminada, es una historia abierta. Y es una historia abierta para eso mismo, porque es una historia abierta porque te interpele, te señala a ti y me señala a mí. Es una historia que está escrita y pensada para ti y para mí, para Jonás evidentemente, para el pueblo de Israel evidentemente, pero también para ti y para mí. Y esta historia de Jonás lo que nos dice es que debemos cambiar completamente nuestra percepción sobre la justicia de Dios, porque la palabra de Dios es proyecto de salvación para las personas. Se salvan los marineros, que eran personas paganas, que no conocían a Dios. Se salva Jonás, que era un profeta de Dios. Se salvan la gente de Nínive, que eran malos, malísimos. Malos no, lo siguiente. Y también tenemos que salvarnos nosotros. La experiencia cristiana jamás debe ser un proyecto terminado, un proyecto acabado. Pablo en Filipenses dice, yo no he llegado todavía a la estatura de la plenitud de Cristo, así que cada día avanzo, cada día lucho, todavía me queda mucho. Y cuando leemos esto de Pablo y pensamos, y Pablo puede decir eso, un hombre que hacía muchos milagros, que tenía una revelación directa de parte de Dios, que hablaba muchas lenguas, que predicaba y mucha gente se convertía. Y Pablo decía, mi proyecto vital aún no está acabado. Yo no soy un proyecto acabado. Todavía estoy aprendiendo, estoy avanzando, me estoy transformando. Cada día intento parecerme más a Jesús. Y ocurre una cosa con los creyentes, y es que nos encantan los finales. Nos encantan las historias acabadas, nos encanta el proyecto terminado, nos encanta porque nos da seguridad, ¿no? Cuando una historia tiene un inicio, nudo y desenlace, pues está bien y acabamos bien, ¿no? Pero cuando una historia queda inconclusa, nos ponemos nerviosos. Y esta historia de Jonás capítulo 4 queda inconclusa porque nos interpela a nosotros directamente. Jonás capítulo 4 y todo el libro de Jonás es probablemente el libro más interesante del Antiguo Testamento por eso mismo, porque no es una historia acabada, no es una historia que podemos decir al profeta le pasó esto, sino que es una historia contada del profeta, del pueblo de Israel, pero también del pueblo de Dios, de la iglesia, de ti y de mí. Y esa última pregunta de Jonás capítulo 4 es también para ti y para mí, para que nosotros nos autoexaminemos, reflexionemos y pensemos, ¿quién se salva en Jonás 4? Os propongo una respuesta. En Jonás 4 nos salvamos nosotros. Si dejamos realmente que la palabra de Dios sea proyecto de salvación para nosotros. No pensar que nuestra relación con Dios ha terminado, ha acabado, que ya lo sabemos todo, que ya lo conocemos todo, que ya tenemos una idea cerrada de Dios, sino dejar que Dios nos sorprenda. Enojarnos posiblemente, alegrarnos posiblemente, pero dejar que nos sorprenda Dios de maneras distintas. Que la disposición de Dios a estar cerca de nosotros nos ayude constantemente a que nuestro mundo de alguna manera vaya cambiando. Que nuestro mundo en ocasiones, que el suelo de nuestros pies en ocasiones tiemble, porque eso significa que vamos reflexionando, que vamos pensando y, ¿por qué no?, también que nuestro proyecto no está terminado. Y por eso me gusta tanto Jonás capítulo 4 y por eso estas veces que he venido siempre os he estado animando diciendo, cuando lleguemos al capítulo 4 realmente entenderemos todo el libro. Jonás capítulo 1, los marineros se salvan y no sabemos nada de ellos. Jonás capítulo 2, el profeta se salva y no sabemos nada del pez. Jonás capítulo 3, la gente de Nínive se salva y no sabemos nada de ellos. Pero en Jonás 4 no sabíamos quién se salva hasta ahora, pero ahora sí lo sabemos. Lo salvamos nosotros y la idea es que nuestra relación con Dios sea un proyecto constante de salvación, que no se acabe,
que no se termine, que constantemente vayamos a la palabra de Dios, encontremos claves diferentes, claves nuevas para acercarnos a Dios, para conocer a Dios y para actuar en consecuencia con esa relación con Dios. Dios quiere que pensemos de manera correcta, Dios quiere que sintamos de manera correcta y Dios quiere que actuemos de manera correcta. Y la única forma que podemos hacer eso es si realmente nos dejamos transformar, nos dejamos cambiar, nos dejamos salvar por Dios mismo. Que el Señor nos ayude a tener esto en mente, a tener esto presente y que la sorpresa de conocer cada día más a Dios, conocer un poquito más a Dios, que el Señor haga cambiar nuestras formas de entenderle, también nos ayude a salvarnos un poquito más cada día y que esa relación dinámica con Dios que nunca se acabe también impacte a la vida de la gente que nos rodea, porque eso es lo que Dios quería para Jonás, eso es lo que Dios quería para Israel y eso es lo que Dios quiere para la iglesia y para todos y cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga en ese sentido. Me gustaría hacer una oración pidiéndole al Señor que nos ayude a entender esto y aplicarlo a nuestra vida y luego pasaremos a la Santa Cena. Señor, gracias porque nos das el privilegio de leer tu palabra, de reflexionar en ella y de aprender mucho de ella y sobre todo de aprender de Jonás, de la idea que él tenía de ti, de la manera que él tenía de sentirte y la manera que él tenía de actuar en consecuencia. Gracias porque Jonás es un libro abierto, con una pregunta abierta, que nos interpele también a nosotros, Señor. Se dirige a nosotros, nos reta también a nosotros a ser transformados cada día, a dejarnos salvar por ti y salvándonos nosotros, salvar también a la gente que nos rodea. Ayúdanos a entender esto, que no hemos acabado el proyecto, que no hemos acabado la carrera, que todavía tenemos mucho por delante, Señor, que todavía tenemos muchas tormentas que capear, que también tenemos muchos peces grandes que resistir, que tenemos muchas grandes ciudades que conquistar, pero que el proyecto más grande, el animal más grande, la ciudad más grande, está muchas veces dentro de nosotros y nuestra forma tan pequeña de entender. Te ayúdanos a comprender esto, que cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y nuestra manera de actuar. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Muy bien, pues ahora toca compartir la Santa Cena, el pan y el vino, y creo que tengo dos ayudantes, ¿verdad? Si se pueden acercar. La Santa Cena también es una invitación de Dios para sentarnos a su mesa. Ya he predicado, con lo cual prometo que no voy a predicar. Uno de los grandes problemas de los pastores es que les encanta predicar. Tú dale un micro a un pastor y te dará una predicación cuando no te des cuenta. Pero no voy a predicar, os lo prometo. Me dije a mí mismo, en la Santa Cena no voy a predicar. Pero dejar que os explique esto, es muy breve. En los evangelios, una de las facetas en las que encontramos a Jesús es como aquel que se sienta y que invita a la gente a sentarse con él. Y si analizamos las historias, nos damos cuenta de que a Jesús le encantaba sentarse a la mesa con las personas, de manera que Jesús se sentaba a la mesa con gente que no debía sentarse. Por ejemplo, Zaqueo, ¿no? Zaqueo era una persona malísima, pero Jesús se autoinvita a su casa, ¿no? Y decimos, ay, qué morro tiene Jesús, que se autoinvita a la casa de Zaqueo. Pero los fariseos decían, Jesús no debería haberse sentado a la mesa de Zaqueo porque Zaqueo es un hombre pecador y Jesús es un hombre justo y no encaja. Y lo interesante y maravilloso es que esta mesa, en esta tarde, representa esa mesa en la que Jesús se sentaba e invitaba a la gente. Y en esta tarde, muchos de nosotros somos Zaqueo. Somos personas que no somos justas, que no somos buenas, que posiblemente estemos estigmatizadas por la opinión de los demás, que a lo mejor tenemos complejos, problemas o dificultades, pero en medio de todos esos obstáculos que nosotros mismos podemos poner a la obra de Dios en nuestra vida, Jesús se sienta a la mesa y nos dice, quiero cenar contigo, quiero compartir la mesa contigo, una mesa que también es proyecto de salvación, como lo decíamos anteriormente. Y por eso, en esta tarde me gustaría invitarte realmente a participar de estos símbolos
como una invitación de Jesús a sentarse a la mesa y tener un tiempo de intimidad contigo, un tiempo que nos ayude a experimentar el perdón y la salvación de Dios. Y al final eso es lo que entendía el apóstol Pablo cuando en 1 Corintios explica cómo entiende la cena del Señor. Es un texto que leemos frecuentemente, pero lo leemos porque realmente nos explica el sentido de lo que vamos a hacer ahora. Dice así, Pablo en 1 Corintios 11, dice: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, tenemos aquí pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa del nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebáis en mi nombre. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y ese anuncio no es simplemente un anuncio y ya está, sino que es una invitación. Es Jesús sentándose a la mesa diciendo: ven, quiero sentarme a la mesa contigo, comparte esta realidad de salvación conmigo. Y eso es lo que vamos a hacer en esta tarde. Así que vamos a dar gracias primero por el pan, vamos a compartirlo, y luego por la copa, y vamos a compartirlo. Acompañadme, por favor. Señor, gracias por este pan que tenemos aquí en esta mesa, tu mesa, la mesa en la que tú eres el anfitrión, que nos invitas a participar de ella, ese pan que simboliza tu cuerpo, que fue maltratado para sanidad nuestra. Isaías dice que por tus llagas fuimos nosotros curados, así que estamos muy agradecidos en esta tarde porque tú te sacrificaste para que todos los que estamos aquí en esta tarde podamos experimentar la sanidad y la salvación. Así que no tenemos otra palabra mejor que expresar que decir gracias. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Gracias, Señor. Acto seguido dice el texto que también tomó la copa, la compartió y dijo que bebiéramos esto que simboliza la sangre del nuevo pacto, una sangre del nuevo pacto que dice que realmente quien determina que somos salvos no son nuestras buenas obras, ni nuestro buen carácter, ni lo bueno o malo que podamos ser, sino la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Así que demos gracias al Señor también por esto. Señor, gracias porque tú derramaste tu sangre en beneficio nuestro, y el hecho de que tú murieras en la cruz y derramaras tu sangre nos habla de que podemos ahora experimentar esa salvación y que no depende de nosotros, sino que depende de ti absolutamente. Y si depende de ti, es un proyecto seguro, Señor. Así que muchísimas gracias en tu nombre. Amén.
también decimos gracias al Señor por derramar su sangre en beneficio nuestro.